Buenas tardes, mis queridos hermanos. Hoy día vamos a hablar de algo muy importante en la clase número 15 del proyecto Renacimiento y específicamente vamos a hablar del Renacimiento. Vamos a ver de qué se trata el Renacimiento. Primero, para entender un poco las cosas, vamos a leer la parte donde Jesús se encuentra con Nicodemo. Esto ocurre en Juan capítulo 3, del versículo 3 al 22. En Juan capítulo 3 vamos a empezar el versículo 12. Este vino de noche, Jesús se refiere a Nicodemo y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Aquí hay un nuevo nacimiento que tiene que ocurrir. Versículo 4 dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquí viene lo importante: y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que dije: os es necesario nacer de nuevo. ¿A qué parte? A la parte espiritual. Un nacimiento espiritual. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer esto? Y Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel? Religioso significa eso, conocimiento de toda la religión del pueblo de Israel. ¿Y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, ni el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se refería a cuando Jesús tenía que ser levantado en la cruz, para que por su muerte pudiéramos tener toda vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra judía, estuvo allí con ellos y los bautizaba. Concepto: el nacimiento claramente del espíritu es algo diferente al nacimiento de la carne. Quiero que se entienda lo natural y lo espiritual, y para esto vamos a entender como natural todo lo que es nacido de la carne. Carne es. Esto quiere decir que lo terrenal o natural es aquello que es físico, que yo puedo tocar y que puedo tocar, ver, y incluso que puedo medir en estatura, en peso, en litros, en lo que sea. Pero todo lo que es terrenal yo puedo tocar y ver o sentir. Por ejemplo, el viento se siente, más no se ve, y eso es importante. A veces también se puede escuchar el viento, pero no siempre. Pero sí podemos sentir, escuchar o ver. Esas son las cosas naturales. Más las cosas espirituales son aquellas que no se ven. Y esa básicamente es una diferencia importante. Cuando nacemos a un plano terrenal, nacemos en lo carnal y por lo tanto empezamos a creer y a ver en lo que creemos y creemos en lo que vemos. Por lo tanto, empezamos a definir nuestros pensamientos de acuerdo a lo que vemos, creemos, escuchamos y sentimos. Y de acuerdo a eso, creemos que nuestras vidas son guiadas por nuestros propios pensamientos, que no están así. Entonces, cuando en Juan capítulo 4, versículo 16, para que ustedes se den cuenta de la diferente visión terrenal y espiritual, estaba la mujer pecadora que había tenido 5 maridos y que venía al pozo para sacar agua. Y Jesús le dice: mujer, dame de beber. Y ella le dice:
y le dice que si tú me das de beber, yo te daré a beber agua de vida eterna. Y ella le pregunta, ¿cómo puedes tener agua de vida eterna si ni siquiera tienes nada con que sacar, un jarro con que sacar el agua del pozo? Y luego Jesús le dice, y él le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. La visión de los hombres es una visión donde Cristo está ofreciendo agua de vida eterna y la gente no puede entender cómo puede ofrecer agua de vida eterna cuando no saben de dónde saca el agua, porque ellos están fijándose y piensan en lo que están tocando y viendo. Y obviamente la parte espiritual es completamente diferente. Y cuando Jesús le dice lo que había acontecido con su vida, la mujer se asombra y le dice, oye, parece que tú eres profeta porque eres capaz de ver aquello que no se ve y conocer incluso el pasado que no se veía a simple vista terrenal. Por lo tanto, Jesús estaba mostrando conocimiento de Dios. Aquí es muy importante la palabra conciencia, conocimiento. Ciencia es conocimiento y conciencia es con conocimiento. Estaba mostrando el conocimiento que Dios tenía de esa mujer. Entonces, por lo tanto, esa mujer le dice a Jesús, tú eres profeta. Y la verdad es que Jesús no era un profeta, era el Hijo de Dios. Tenía el conocimiento de Dios en sí mismo. Y esto es muy importante cuando vamos a hablar de lo espiritual, porque tener la mente de Cristo es tener el conocimiento de Dios y actuar de acuerdo a ese conocimiento y no dejar que nosotros tengamos tropiezos por la parte terrenal. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando Jesús le hablaba a esta mujer, le hablaba espiritualmente, mas ella no entendía el lenguaje espiritual de Jesús, de la agua de vida eterna. Ella entendía el concepto de agua terrenal que se iba a sacar con un jarro. Por lo tanto, ella no podía entender la lógica de Jesús de tener agua de vida eterna. Era imposible, como que te estuvieran chorreando agua desde el cielo en forma eternal para que tú tuvieras agua cuando quisieras tomar. Lo cual era ilógico para ella, porque su pensamiento era para ella, el pensamiento de Jesús era una locura. Pero en el plano espiritual es diferente. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, las que están en el cielo, las que están arriba con Cristo, en un plano superior, que parte con un plano vertical, completamente vertical. Y ese plano ahí yo se lo voy a explicar, pero claramente Dios está en un plano superior, que es un plano espiritual, pero el plano vertical es el camino, que es Jesús, que te permite llegar a ese plano superior, que es el plano espiritual. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto quiere decir, está hablando de un plano superior, que es el plano espiritual, y un camino que tenemos que seguir, que es Cristo, que es yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dice claramente Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6. Y básicamente en Mateo capítulo 6, Jesús nos enseña y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Hay un plano espiritual que obviamente es una locura para la gente que no lo entiende. El nacimiento del Espíritu es claramente diferente a lo de la carne. Y lo del Espíritu hay que nacer otra vez. Nadie puede entender las cosas espirituales si no ha nacido al Espíritu. Y aquel que ha nacido al Espíritu, hay un solo camino, que es a través de Jesús. Y vamos a ver cuál fue el mecanismo que Dios eligió para tener un contacto íntimo con el hombre. La religión pretende interpretar esta conexión directa con Dios. De hecho, la palabra religión significa religar. Esto quiere decir ligar a Dios con el hombre. Mas la religión no es capaz de hacer esto, porque la religión por sí sola, por su propia definición,
está tratando de reemplazar a Cristo, que es la forma de ligarse con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, claramente, la religión trata de interpretar la voluntad del Padre y ligar y juntar al hombre con Dios. Eso quiere decir juntar lo natural con lo espiritual, y eso claramente no es factible. La única forma que podemos hacerlo es nacer al plano espiritual y nacer en el espíritu, que es otra forma de vivir la vida, otra forma de ver la vida. Y claramente esto solo se puede hacer a través del renacimiento espiritual, hacia un plano directo con Dios. Lo natural, o el plano natural horizontal, para que ustedes lo tengan claro, el plano número 1, básicamente es lo que vemos, lo que oímos, la formación de nuestros pensamientos, que de pasadita fue por lo que escuchamos desde que nacemos de nuestros padres. Eso quiere decir que nuestros pensamientos fueron acondicionados desde el nacimiento, y a su vez el de nuestros padres, y a su vez también fueron formados por las escuelas, y así sucesivamente la sociedad forma a la gente con los pensamientos que la sociedad quiere que los seres humanos tengan. La formación del ego también es parte de la formación de la sociedad, la formación social del ego, y la competencia del ego, que es el individualismo y el egoísmo. Las ideologías son formas de escapar de las cosas negativas que tiene la vida y plantear ideas que pueden llevar al hombre a un mejor ser, pero este mejor ser no puede ser desde el plano horizontal, que es donde se encuentra el ego, donde se encuentra toda la maldad. El prójimo es natural, pero puede ser espiritual, y es espiritual cuando llega a ser y nace al espíritu. La naturaleza también tiene un plano natural y espiritual, porque todas las cosas están vivas por el viento, por el soplo divino o el toque divino de Dios, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que da vida a todas las cosas. Tiene un toque de vida que es a través del Espíritu, que nosotros también tenemos. Y cuando nacemos al Espíritu, hacemos que el Espíritu tome también control. Y esto es claramente distinto a la religión. La religión es cuando los hombres tratan de interpretar la voluntad de Dios para la humanidad. Y según este tipo de doctrina tratan de llegar al Padre. Es como construir una torre de Babel para llegar al Padre, pero en términos conceptuales, doctrinales o ideológicos. Por ejemplo, siendo Nicodemo un religioso, claramente uno de muy alto nivel en lo que en su tiempo significaba, él tenía que haber sabido estas cosas del nacimiento espiritual, y Jesús, cuando lo enfrenta, le dice: ¿acaso tú no sabes? ¿Y tú no sabes estas cosas que deberían ser parte de tu ser? Sin embargo, no lo sabía porque estaba caminando en la religión. A tal punto que esta misma religión fariseica y en general judaica fue la que finalmente terminó crucificando a Cristo, claramente por no entenderlo. Y esto es porque no supieron ni siquiera reconocer a Dios cuando Dios había llegado a sus vidas directamente, y ya no a través de un libro que es la palabra de Dios, que está bien que lo haga, pero claramente Jesús estaba presente y no pudieron identificar a Dios. Y esto pasa con las doctrinas hoy en día. Son las formas, las doctrinas, las religiones son las formas donde el hombre trata de alcanzar a Dios. Mas Jesucristo es la forma en que Dios llega al hombre. Es completamente diferente. Y el hombre no puede llegar a Dios a través de una religión, sino que tiene que llegar a través de la fe, que es un concepto. La religión es una fe colectiva, pero la fe en Jesucristo es algo totalmente personal. Esa es una gran diferencia. Y Dios deja claro que la religión no es el mecanismo de juntar al hombre con Dios, sino que es Cristo. Recuerden que la palabra religión es religar. Y obviamente no está cumpliendo esa función a no ser que Cristo sea el que lo haga. Y eso es el fundamento de todo lo que nosotros vamos a hablar ahora. Esta forma de creer en Dios, que es la religión, es una fe falsa, es una fe colectiva basada en doctrinas e interpretaciones personales de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios llega al hombre? A través de Cristo, pero es claramente a través de la fe. Y quiero que se entienda este concepto. La fe existía antes de Cristo. La fe es algo que Dios le había dado como parte de las características de Dios cuando Dios creó al hombre y lo hizo imagen y semejanza de Dios. Y recordemos que Jesús es el autor de la fe. Por lo tanto, claramente, Dios es el autor de la fe. Y porque Él es fe,
Por lo tanto, cuando Dios nos hizo imagen y semejanza, creó Dios una parte de nosotros que era fe, otra parte es amor. Y básicamente, a través de la fe, el hombre, antes de que llegara a Cristo, creía en Dios y hacía sacrificios. Y para poder tener una conexión con Dios, el mecanismo que se había elegido en ese entonces era un lugar que se llamaba el lugar santísimo, ¿ya? Que básicamente era un lugar muy especial donde un sacerdote iba una vez al año para pedir perdón por los pecados de todo su pueblo. Eso quiere decir que había un intermediario entre Dios y el hombre y era un sacerdote que había sido escogido para pedir perdón y llevar el sacrificio de Dios directamente al arca del pacto donde Dios estaba presente. Y si ese sacerdote tenía pecado, claramente moría, porque tenía que ser algo perfecto. Claramente los hombres no somos perfectos. Y ese lugar santísimo era el lugar donde un solo hombre podía entrar para pedir perdón por todos los errores de toda la humanidad. Obviamente Dios no podía mostrar su presencia porque todos los que entraban en la presencia de Dios, ese quiere decir el lugar santísimo, y no eran puros, claramente morían. Por lo tanto, había un velo que era una tela muy gruesa, pero realmente gruesa, que permitía que no produjera el proceso de la muerte en las personas, la presencia de Dios en ese lugar. Ahora, el concepto. Cuando Jesucristo muere, el velo del templo es rajado y podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Esto quiere decir que ya no tenemos que ver a un sacerdote para que pida perdón por nuestros pecados, sino que tenemos a Cristo, que es el sumo sacerdote, que cargó con nuestros pecados y permite el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio del Cordero Santo, que era el mismo Jesucristo. Entonces el Cordero era el sacrificio que lo llevaba un sacerdote para ser presentado delante de Dios y pedir perdón. En este caso, el Cordero es Jesús y el sumo sacerdote es Jesús, que además carga con los pecados y permite a Dios perdonar, y el sacrificio permite pagar la culpa de nuestros errores. Esto es de suma importancia cuando Jesús habló de santidad, porque precisamente el perdón de nuestros pecados es lo que nos convierte en santos a la vista de Dios. Y después comenzamos el proceso de santificación, que no es más que el proceso de crecimiento espiritual. Y aquí es cuando Jesucristo deja claramente en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, para perdonar nuestros pecados. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí quiero dejar en claro que la santidad es el concepto de crecimiento espiritual. Eso quiere decir crecimiento, crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Crecimiento espiritual es sacar todo lo negativo, todo lo malo que hay en nuestro corazón. Eso, mentira, rabia, rencor, resentimiento, todo lo que vaya en contra del amor, ya sea a Dios, a mi prójimo como a mí mismo, es claramente lo malo, es parte de la oscuridad y es lo que nos hace actuar mal. Por lo tanto, cuando Dios está hablando, básicamente, que estamos hablando de crecimiento espiritual, Dios está sacando lo malo de la sociedad. ¿Cómo sería un mundo sin la maldad? Bueno, eso es lo que Dios siempre ha querido para nuestra vida, pero no ha podido tener porque nosotros no hemos querido entrar a la luz. Es más, tenemos a Dios de nuestra parte y tenemos a Jesucristo para entrar a la luz, pero no queremos entrar en la luz. Por lo tanto, el que cree en Jesucristo ha tenido un nuevo nacimiento, porque ha nacido a la espiritual, ya ha entendido cómo ver la luz y cómo visualizar la vida a través de la luz. Para que entiendan esto, les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en un mundo donde hay una total y absoluta oscuridad, donde no hay nada de sol. Y luego viene un rayito de sol que ilumina nuestras vidas, ¿ya?
Ilumina nuestras vidas significa que donde estamos parados empezamos a ver lo que nos rodea. Esto significa que empiezo a tomar conciencia, empiezo a ver espiritualmente lo que antes no veía. Entonces empiezo a conocer, a saber lo que me rodea, porque ahora lo veo. Ahora lo veo espiritualmente, por lo tanto ahora puedo ver. Entonces la vida está en un mundo completamente oscuro. Aquel que no camina por la espiritualidad va a ciegas tropezando y cayendo una y otra vez. Y es así como cometemos errores y nos equivocamos hasta incluso autoliquidarnos, como algunos se suicidan. El punto es que esto es grave porque no tenemos luz para iluminar nuestro camino y así poder no tropezar en nuestras vidas. Entonces, cuando llega la luz, yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo. Entonces, cuando llega esta luz, que es Jesús, yo acepto la luz y la luz comienza a iluminar mi vida y mi entorno. Y en ese momento empiezo a ver esa gran piedra con la cual puedo chocar o tropezar y le hago el quite y empiezo a ver cómo caminar en la vida ya sin caerme, sin tropezar y sin caer en la oscuridad. Porque claramente si caigo en la oscuridad no puedo ver dónde camino y claramente puedo incluso caer en un abismo sin ni siquiera darme cuenta que estoy cayendo. Entonces, el concepto de que la luz llega a mi vida empieza a iluminar esta profunda oscuridad que tenemos y luego empezamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder no caer en la oscuridad y no autoaniquilarnos. Hoy día, la humanidad está caminando claramente por la oscuridad y claramente está aniquilando la tierra, lo que significa un exterminio completo de la humanidad. Si esto no es la oscuridad, entonces, ¿qué es la oscuridad? Hoy en día es el momento para salir a la luz, para que venga la luz a nuestras vidas. Y esa luz llega a través de un plano completamente vertical donde Jesús es el camino. Jesús es el camino vertical donde tenemos que llegar a ese plano espiritual que es superior, que está en los cielos. Los cielos, hay 3 cielos, un cielo terrenal, un cielo espiritual y el cielo donde está, el tercer cielo donde está netamente Dios. El segundo cielo están los ángeles y todo lo demás. Ahí ocurre la guerra espiritual. Pero eso no es tema de hoy. Lo que me interesa es que en el cielo está Dios. Y ese concepto es que para llegar a ese cielo, donde nosotros estaremos sentados en lugares celestiales, en el segundo cielo, donde podremos analizar y ver qué es lo que el enemigo trama para nuestras vidas. Voy a poner un ejemplo de esto. En todo este proyecto de renacimiento, ustedes han visto cómo el mal produce heridas y produce trancas, y produce más heridas y más trancas y más problemas en nuestra mente que al final nos autodestruyen. Ustedes han estado tomando conciencia de lo que sus vidas han sido y cómo han sido fabricadas y cómo el mal ha intervenido para destruir sus vidas. ¿Y cómo ocurre esto? Porque dice la Biblia: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando entra Jesús, entra la verdad. ¿Y qué es la verdad? La iluminación de esa completa oscuridad que teníamos y empezamos a ver por dónde caminar y qué dejar atrás, para claramente dejar atrás un abismo y caminar hacia un mundo mejor. Y eso es lo que Dios quiere. La aceptación de Cristo es el camino por donde se entra a esta espiritual, que luego entra el Espíritu de Dios y sella tu espíritu. No tu mente, tu espíritu. Y es ahí donde el espíritu es sellado bajo el Espíritu Santo, que es la promesa de Dios. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 13. Él también en vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entró el camino de Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa y el sello de garantía, que Satanás no puede tocar tu espíritu, pero sí puede tocar tu mente y a través de todo eso condenar tu espíritu y tu alma. Luego, como sabemos que todo lo carnal está en nuestra mente, por lo tanto, cuando entendemos el plano espiritual, queremos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, que es Cristo, la verdad. Esto quiere decir que la verdad no es un concepto, es una persona, es la luz, es lo que nos permite iluminar nuestras vidas. Entonces, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ese pensamiento que era condicionado desde que nacemos, ahora ya no lo queremos ver la verdad para realmente hacernos libres de la esclavitud, de la oscuridad y de las ataduras que tenían
cautivos nuestras emociones y nuestras mentes y nuestros corazones. Y ahí comienzan a salir los pensamientos puestos por la sociedad y llegamos finalmente a la mente de Cristo, que es la estatura del varón perfecto. Primera de Corintios, capítulo 2, 15 al 16, y en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado por nadie. Juzga significa evaluado. Evalúa todas las cosas, ve lo que es, puede ver con la luz. ¿Dónde está el tropiezo? ¿Dónde está el tronco? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el camino? Y claramente a través de la luz puede ver el camino. Pero él no es juzgado por nadie, porque la oscuridad no ve nada, así que no puede evaluar nada. La oscuridad no puede evaluar nada porque no ve nada. Y en el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Las características de la mente de Cristo es otro tema que se los voy a plantear dentro de las futuras clases. Y ahí van a conocer más interesantemente el nivel de conciencia espiritual que significa entender el reino de Dios y saber qué posición tengo en el reino de Dios. Que ese es otro cuento, eso es súper interesante, pero se los dejo para la otra. La fe es el sistema que Dios eligió, una relación íntima. Recuerda que Él rasgó el velo para poder tener una relación directa con el hombre. Ya no quería un sumo sacerdote, no quería una religión. Lo que Dios quiere es que Jesucristo, su Hijo mismo, parte de Dios, sea el mecanismo por el cual se llega al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El concepto es que para llegar al Padre necesitamos a Jesús. El camino es vertical, Jesucristo, y luego el plano espiritual es horizontal, es celestial, y es donde Dios está, donde están los ángeles, donde está todo aquello que no podemos ver, pero que claramente existe. El velo se rompió para tener una relación íntima, no para tener una fe colectiva. La fe colectiva es necesaria para el cuerpo de Cristo. Sin embargo, la fe colectiva no salva a ninguna persona en forma individual. Lo que salva es la fe absolutamente personal, y esto no tiene que tener ningún intermediario, no tiene que tener una religión. Recuerden que la palabra religión es religar. Nosotros no buscamos una religión que quiere religarnos con Dios. La religión es la forma que el hombre trata de alcanzar a Dios, mas Dios tiene una forma para alcanzar al hombre, que es Jesús y la fe. A Dios no le interesa una relación a través de instituciones o de terceros. A Dios le interesa una relación absolutamente personal, y es necesario asistir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, pero también es para amar a tu hermano, para que seas parte del cuerpo, para que a través del oír de la palabra de Dios puedas crecer. Y en esta relación crecer en amor también, para que seamos parte del cuerpo de Cristo. Lo que une al cuerpo de Cristo es la fe y el amor. Y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que la fe y el amor es la forma en que Dios se relaciona con el hombre. La ausencia de Cristo es una religión, y la religión no lleva a nadie a ninguna parte. La religión camina por su propia verdad y se cree dueña de la verdad y se cree que es el único camino para llegar a Cristo. Muchas iglesias que piensan que si tú no vienes a mi iglesia, tú no conoces el camino de Dios. No, nosotros somos los únicos que realmente entendemos. No, la verdad es que ninguno es la verdad. La verdad es Cristo, no es otra cosa. Interesante. Ser uno con Dios, esto es fundamental. Quiero que entiendan el concepto de crecimiento espiritual. El concepto de crecimiento espiritual es sacar lo negativo, lo malo que está en mí, y crecer en lo positivo, que es el amor, la fe, la santidad. La santidad es exactamente lo mismo que el crecimiento espiritual. Y la santidad o crecimiento espiritual nos llevan a la mente de Cristo o a la estatura del varón perfecto. Esto quiere decir que nos perdemos en el cuerpo de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando yo empiezo a entender esto, entiendo que estoy unido a mis hermanos a través del amor y la fe, no a través de una religión, a través del amor y la fe. Y esto nos permite unirnos en Cristo Jesús y formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Ahora, claramente, cuando yo ayudo a mi hermano a crecer espiritualmente, también estoy creciendo yo, porque mi ambiente se forma cada vez más espiritual, y mientras más espiritual soy, más fe, más amor tengo, menos me afecta lo terrenal. Lo importante en esto es que hay que tener a Cristo no solamente como Salvador, porque todos lo quieren. La religión quiere a Cristo como Salvador, pero no lo quieren como Señor.
El concepto es que Jesucristo tiene que ser Salvador y Señor de nuestras vidas. Esto quiere decir que hay que ir a la cruz, hay que ir a la santificación, matar el ego. Matar el ego es parte de la santificación. La parte más importante es la crucifixión del ego, que es donde nace todo el mal. Por lo tanto, solamente se puede nacer al Espíritu cuando estoy dispuesto a luchar contra el mal que está en mi corazón, pero no soy yo, sino que hacer crecer a Cristo, que finalmente me hace vencer el ego que está en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y por qué pasó esto? Porque Cristo creció tanto en mí que ya el yo no existe, sino que existe el bien mayor. Y ahí entonces la humanidad tendrá esperanza. El camino es Cristo. La santidad es parte del camino que Dios nos pide. Y la santidad comienza con la sanidad interior de una persona, sanando todo lo negativo del corazón. Y por eso es que el proyecto Renacimiento parte con la sanidad y entender, tomar conciencia del estado espiritual en que nos encontrábamos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Eso han hecho todo este tiempo. Y ahora tenemos que aprender cómo salir de esto. Y de eso se trata esta clase de renacimiento. Es aquí donde tienes que tomar una decisión clara, donde tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida para que este mundo espiritual sea revelado, tomar conciencia con conocimiento, revelación, para que seas revelado y específicamente puedas ver los obstáculos que hay en tu vida que te impiden conseguir la santidad. Y quiero que entiendas lo que es. Voy a separar la santidad religiosa de la santidad real. La santidad religiosa es una santidad de una persona que cumple con normas y reglas. Un buen ejemplo de esto eran los fariseos, que creían cumplir con las cosas de Dios y se consideraban santos, no como los otros que eran pecadores, y los miraban en menos. Más totalmente distinto es la santidad a nivel espiritual, donde la santidad espiritual es una relación con Dios que a medida que te vas llenando de Dios, el mal va saliendo de tu vida. Tú no necesitas luchar contra tu ego, tú necesitas hacer crecer a Cristo. Y esta relación se tiene durante 24 horas. No es una cuestión de que yo solamente me arrodille a orar y con eso tengo una conversación con Dios. No, ese es un concepto religioso. El concepto divino es que tú tienes las 24 horas para estar pensando y conversando con Dios, porque ya no tienes que una hora determinada para entrar al lugar santísimo. Puedes estar las 24 horas. ¿Para qué desperdiciar 23 horas con 50 minutos y tener solamente 10 horas de oración arrodillado cuando podemos tener 24 horas de conexión espiritual con Dios? Llenas de amor, porque Dios es amor, es fe, es santidad, es algo maravilloso. Es una conexión directa con el Creador a través de la fe y del amor. ¿Qué mejor que eso? No existe nada mejor que esto en la humanidad. No necesitamos pensar en la oración, pues esto es de la mente, no es del espíritu. Cuando tú entras en un estado de conexión espiritual, ahí estás siendo espiritual. Y esa oración es espiritual porque hay una conexión con Dios a través de la fe de Cristo y del Espíritu Santo. Y entonces están en un estado espiritual que es mucho mejor que una oración, que también hay que hacerla, por cierto. No hay que dejar de hacerla, no es mala, pero no significa que tenemos que perder 23 horas con 50 minutos para tener 10 minutos de oración arrodillado. No, podemos tener las 24. Saca esa estructura de tu mente y empieza a tener una oración espiritual que es una conexión de amor y fe a través de estas cosas con Dios, que es amor y que fe. Es increíble. Las estructuras normalmente evitan el contacto espiritual, la conexión. Quiero que entiendas que la santidad o crecimiento espiritual, quiero definir la felicidad. La felicidad es la eliminación de todo lo negativo. Lo negativo es lo que te quita la paz. Y el crecimiento de todo lo positivo, que es el amor, la fe. ¡Oh! Mira qué increíble, qué parecido es la felicidad al crecimiento espiritual. Esto quiere decir que nadie va a conocer la felicidad a no ser que nazca al espíritu y comienza a crecer en el espíritu para realmente ir a una nueva dimensión, que es la dimensión espiritual. Ponyan que yo habló también de la dimensión espiritual, de la quinta dimensión. Otros hablan de la cuarta dimensión. En esencia, el concepto es lo siguiente. Hay una dimensión que va más allá, un plano que es completamente espiritual, que está lleno de felicidad. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el fruto del espíritu es amor, gozo, que es felicidad, y paz, que son las tres cosas que dependen directamente de Dios, que son características de Dios y que solo se alcanzan
se alcanzan a través de la espiritualidad del hombre. Y esto no se alcanza a través de religiones, pues ya sabemos que incluso a través de ideologías, porque todas estas ideologías vienen de ideas creadas con los pensamientos que ya fueron acondicionados, por lo tanto ya están mal porque están acondicionados. Y estas ideologías crean dioses, aunque no les llamen dioses, crean dioses imagen y semejanza de ellos mismos para responder a un mundo mejor a través de sus propias ideas. Y claramente dioses que no son capaces ni de escuchar, ni de oír, ni de responder. Para poder entender lo que Dios quiere para ser feliz, realmente necesitamos un manual. Un manual que nos diga tienes que hacer esto, sacar esto que está mal de tu corazón y crecer en esto que está bien. ¿Y saben cómo se llama ese manual? Se llama Biblia. Y esto parte recibiendo a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y esto comienza un proceso de santidad. ¿Hay una esperanza, un mundo mejor? Por supuesto que la hay. Ese mundo Dios nos lo prometió, se llama Nueva Jerusalén. Pero se trata específicamente de un mundo donde el mal sea erradicado de nuestras vidas y podamos amarnos y ya no haya ni maldad ni corrupción. ¡Qué mundo más maravilloso! Y para eso Dios necesita que entres al crecimiento espiritual, que entres a la espiritualidad, que tomes ese plano vertical que es Jesucristo para entrar a un plano espiritual que es el plano celestial, donde estaremos sentados juntamente con Jesús en planos celestiales. Y desde ahí veremos todo lo espiritual y veremos que el autor de todo el mal es Satanás. Y usa instrumentos que son los seres humanos. Y ahí veremos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra potestades y seres espirituales, que aún no puedes ver, pero que algún día, espero cercano, lo puedas ver. Te desafío a nacer al mundo espiritual. Hoy, en esta clase, es importante que lo hagas. La santidad es un proceso, la felicidad es un proceso, el crecimiento espiritual son todo lo mismo, es un proceso. Y va a nacer en tu corazón cuando salga todo lo malo. Lo malo que hay en tu corazón es la injusticia que destruye tu propia vida. Y la verdadera justicia en tu propia vida es sacar todo lo malo que te hace malo. Y entonces lo malo saldrá y entonces ya no importará nada de lo terrenal. No importa el color político o filosofía que tengamos. Lo que importa es sacar lo malo que hay en nuestro corazón. Y si no sacamos lo malo, no importa la ideología que tengamos, la filosofía del futuro será malo. Para sacar lo malo hay que seguir un camino de crecimiento espiritual o santificación o felicidad que podemos alcanzar a través de limpiar nuestros corazones. Que Dios les bendiga, les invito profundamente a renacer.